Recuerdo mi infancia como una época de contrastes. Mientras la mayoría de los niños se quejaban de que sus padres trabajaban demasiado, yo tenía que escuchar todos los días la misma historia de mi mamá sobre cuánto odiaba su trabajo. Todas las noches, cuando regresaba de la firma de contabilidad, dejaba su bolsa en el mostrador de la cocina y comenzaba a desahogarse. Amanda, no vas a creer lo que me dijo mi jefe hoy, decía, apenas empezando a quitarse el abrigo. Tuvo el descaro de cuestionar mis informes trimestrales. Llevo haciendo este trabajo por 15 años. Yo tenía solo 10 años en ese entonces, pero incluso a esa edad podía notar lo diferentes que eran mis padres. Mi papá, que manejaba una cadena de tiendas, solo sacudía la cabeza y seguía cenando. Siempre fue el práctico de la familia. Sara, tranquilízate, le decía a mamá con su voz calmada. De alguna manera, eso la ponía aún más nerviosa. Si odias tanto tu trabajo, busca otro, le decía a mi papá. Ella se burlaba, no quiero otro trabajo, Mark, no quiero trabajar, quiero estar en casa, viviendo la vida que merezco. Papá normalmente se reía de esto, lo cual siempre enviaba a mamá a una nueva serie de quejas. ¿Crees que es gracioso? ¿Te parece divertido que tu esposa sea miserable? Yo aprendí a desconectarme de esas conversaciones, enfocándome en el libro que estaba leyendo o en la tarea que tenía que hacer. Pero todo cambió cuando recibimos esa llamada sobre el tío Jerry. Todavía recuerdo esa noche claramente. Papá estaba inusualmente callado durante la cena, y mamá estaba en su rutina de quejas de siempre, hasta que él finalmente la interrumpió. Jerry murió, dijo somplemente, dejando su tenedor. Mamá se detuvo a media frase. ¿Tu tío Jerry? O sea, ¿dejó algo?, preguntó. Papá suspiró profundamente. Dejó su propiedad a sus sobrinos. Yo soy uno de ellos. El tenedor de mamá resonó contra su plato. ¿Cuánto? $200,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de mi mamá cambiaba. Las líneas de expresión que siempre tenía se suavizaron. Sus ojos se abrieron y una sonrisa que nunca había visto apareció en su cara. Mar, susurró, extendiéndose sobre la mesa para tomar su mano. ¿Sabes lo que esto significa? Podríamos comprar esa casa de vacaciones de la que siempre hablo. Pero papá la interrumpió. Córtala. ¿Recuerdas todas esas veces que dijiste que querías ser libre? Bueno, esta es nuestra oportunidad. Voy a empezar mi propio negocio. La voz de mamá subió una octava. Pero, Mar, ¿un negocio? Sí, continuó él, como si ella no hubiera hablado. Una empresa de mensajería. Llevo años investigando esto. Con este dinero, podríamos hacer que funcione. Podrías dejar tu trabajo y ayudarme a administrarlo. Seríamos nuestros propios jefes. La cara de mamá pasó por varias expresiones. Primero, pensativa, luego decepcionada y, finalmente, resignada pero con una pizca de esperanza. Está bien, dijo al final, pero seré contadora. Y cuando empecemos a ganar dinero, quiero cosas bonitas. Mar, cosas muy bonitas. Papá sonrió y le apretó la mano. Los primeros 3 años fueron difíciles. Papá trabajaba horas locas para hacer despegar su empresa, mientras mamá llevaba las cuentas. Pasaba mucho tiempo en la oficina después de la escuela, viéndolos construir algo desde cero. A pesar de las largas horas, se sentía una energía en el ambiente, una sensación de posibilidad que hacía que incluso los días difíciles valieran la pena. Entonces, casi exactamente 3 años después, todo cambió. El negocio empezó a generar ganancias reales y, de repente, estábamos viviendo una vida completamente diferente. Nos mudamos de nuestra casa modesta a un lugar elegante en la zona cara de la ciudad. Papá compró 2 Mercedes, uno para él y otro para mamá, pero el gran cambio no fue en nuestro entorno, sino en mi mamá. Ya terminé, anunció una mañana durante el desayuno. Mark, voy a dejar la empresa, ya no quiero trabajar. Papá solo asintió, como si hubiera estado esperando esto. Está bien, cariño, podemos contratar a otro contador. Casi me ahogo con mi cereal. Así, de la nada, mamá sonrió mientras revisaba su teléfono. Oh, mira, Melissa acaba de regresar de París. Debería llamarla. Melissa era una de las nuevas amigas de mamá, todas mujeres de negocios adineradas que pasaban sus días de compras y planeando sus próximas vacaciones. Sus viejas amistades, las que había tenido cuando éramos normales, empezaron a desaparecer poco a poco mientras mamá se reinventaba. Yo empecé a pasar más tiempo con papá en la oficina, intentando aprender sobre el negocio, pensando que tal vez un día yo lo dirigiría, pero en el fondo, no era lo que quería. Una tarde, mientras él revisaba las rutas de entrega, le dije, papá, ¿y si te dijera que no quiero dirigir la empresa cuando sea mayor?
Creo que quiero ser dentista. Parecía decepcionado al principio, pero luego su rostro se iluminó. ¿En serio? Cuéntame más sobre eso, me dijo. Así que le conté. Le hablé de mis clases de biología que me encantaban, de lo fascinantes que encontraba los procedimientos dentales, y de mi sueño de tener mi propio consultorio algún día. Él escuchó todo con atención, me hizo preguntas y se mostró realmente interesado. Papá escuchaba con interés, mientras que mamá casi no estaba en casa. Siempre andaba en algún lugar, en Aspen, Cabo o las Maldivas, con sus nuevos amigos. Perdí la cuenta de cuántas veces le pedí ir con ella. ¿Puedo ir contigo en tu viaje a Europa el próximo mes? Le pregunté un día, mirándola empacar otra maleta nueva. Sin siquiera levantar la vista, dijo, oh, cariño, no. Estos viajes son mi momento para alejarme de todo. Cuando seas mayor, entenderás lo agotadora que puede ser la vida familiar. Quise decirle que en realidad ya no participaba en nuestra vida familiar, que estaba demasiado ocupada, recuperándose de ella, pero simplemente me di la vuelta y me fui. ¿Cuál era el punto? La mamá que me ayudaba con la tarea y hacía hotcakes con chispas de chocolate los domingos había sido reemplazada por alguien que se preocupaba más por sus bolsos de diseñador que por su propia hija. La graduación de la prepa pasó, y antes de darme cuenta, estaba empacando mis maletas para irme a estudiar odontología a otro estado. Papá me ayudó a mudarme a mi dormitorio y preparó mi habitación con el mismo cuidado y atención que le ponía a todo en su vida. Mamá no vino a ayudarme, estaba en las Bahamas con sus amigos, celebrando el nuevo yate de alguien. Cada domingo a las 7 de la tarde, llamaba a casa. Papá aparecía en la pantalla de inmediato, ansioso por escuchar sobre mis clases, mis amigos, mi vida. Se inclinaba cerca de la cámara, atento a cada palabra sobre procedimientos dentales y lecciones de anatomía. Mamá, cuando se molestaba en unirse a las llamadas, aparecía al fondo, casi siempre distraída, mirando su teléfono. Se convirtió en nuestra rutina. A veces, mamá ni siquiera aparecía, y esas eran, en realidad, mis llamadas favoritas. Solo papá y yo, hablando de todo y de nada. Luego, llegó la llamada que lo cambió todo. La voz de papá, ese domingo, sonaba diferente. Necesito decirte algo, dijo papá, por su tono. Supe que lo que venía no era bueno, pero nada me preparó para lo que dijo después. Es cáncer, y es agresivo. Sentí que el mundo se tambaleaba. ¿Qué? No, eso es imposible. Tú estás sano. 6 meses, tal vez menos, me interrumpió suavemente. Voy a vender la empresa. Ni tú ni tu mamá podrían administrarla, y quiero que todo esté arreglado antes de que me vaya. No necesitó decir más. Esos 6 meses fueron un borrón. Traté de dividir mi tiempo entre la escuela y la casa, viendo, impotente, como mi padre, mi roca, mi mejor amigo, se iba apagando frente a mis ojos. Vendió la empresa rápidamente, gracias a Dios, así que al menos no tuvo que preocuparse por eso en sus últimas semanas. Mamá rondaba durante su enfermedad, interpretando el papel de esposa devota cada vez que alguien estaba cerca, pero yo notaba la mirada calculadora con la que veía su horario de medicación, la forma en que revisaba sus documentos comerciales cuando creía que nadie la miraba. Un mes después de que papá vendiera la empresa, papá se fue tranquilamente mientras dormía. Yo estaba sosteniendo su mano cuando sucedió. Mamá estaba en un spa. El funeral fue como una producción de Broadway. Mamá sollozaba dramáticamente, aferrada a los brazos de sus amigos, apenas pudiendo sostenerse en pie. Parecía la viuda afligida perfecta, con su vestido negro de diseñador y maquillaje discreto y elegante, pero en cuanto se fue el último invitado, fue como si alguien hubiera activado un interruptor. Se enderezó, se secó los ojos y se miró en el espejo para arreglarse el rímel. Bueno, dijo de repente, con seriedad, eso ya está hecho. Ahora tenemos que hablar del dinero. La miré, sin poder procesar su cambio tan rápido. Mamá, papá acaba de morir. Lo sé, cariño, y es terrible, dijo, sin sonar nada terrible, pero la vida continúa. Solo piensa en lo que podríamos hacer con el dinero de la venta de la empresa. Mis ojos estaban puestos en esa hermosa villa en España, pero luego llegó la lectura del testamento. La oficina del notario estaba fría y estéril, nada como la cálida presencia de papá. Mamá se sentó a mi lado con un vestido negro de diseñador, diferente al del funeral, claro, golpeando sus uñas cuidadas contra su bolso de cuero. El abogado y amigo de toda la vida de papá, el señor Peterson, se aclaró la garganta y comenzó a leer. Estando en su sano juicio, su voz siguió con los preliminares legales hasta que llegó al meollo del asunto.
La casa familiar se dividirá en partes iguales entre mi esposa, Sarah Thompson, y mi hija Amanda Thompson. El golpeteo de las uñas de mamá se detuvo. Además, he establecido un fondo fiduciario para la educación continua de Amanda en odontología, que cubrirá todos los gastos hasta la finalización de su carrera. Pude sentir cómo la tensión de mamá aumentaba a mi lado. Los activos restantes, incluidas las ganancias de la venta del negocio, se dividirán de la siguiente manera: 60% para mi hija Amanda Thompson y 40% para mi esposa, Sarah Thompson. El golpeteo se reanudó, más rápido ahora, casi violento. Esto es ridículo. Mamá estalló antes de que el señor Peterson pudiera continuar. Debe haber algún error, dijo mamá, pero el señor Peterson respondió, en voz baja, no hay ningún error, señora Thompson. Mark fue muy claro acerca de sus deseos. Mamá se volvió hacia mí con una máscara de simpatía calculada. Amanda, cariño, tienes que ver lo injusto que es esto. Tu educación ya está siendo pagada, y ganarás mucho dinero una vez que seas dentista. Soy tu madre. Necesito este dinero para mantener mi estilo de vida, tal vez intente gastar menos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su rostro cambió al instante. La máscara comprensiva desapareció para dejar ver una furia pura. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he sacrificado por ti, ¿qué exactamente has sacrificado? Mamá, le respondí, no has trabajado en años. Has estado de vacaciones permanentes mientras papá construía todo lo que tenemos. No tengo que escuchar esto, dijo, levantándose. Recogió su bolso y su chaqueta de diseñador. Cuando decidas dejar de ser tan egoísta e ingrata, sabes dónde encontrarme. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, con tanta fuerza que hizo sonar los diplomas en la pared del señor Peterson. Tu padre sabía que esto podría pasar, dijo el señor Peterson, mirando. El señor Peterson dijo suavemente que quería asegurarse de que me cuidaran. Los días se convirtieron en semanas, sin llamadas, sin mensajes de texto ni correos electrónicos. El silencio era ensordecedor, pero también extrañamente pacífico. Me lancé de lleno a mis estudios, tratando de enorgullecer a papá, tratando de no pensar en la reacción de mamá o en lo que decía sobre ella, sobre nosotros. Lo superaré, me decía mientras repasaba anatomía dental. Eventualmente se calmará, pensé, pero en el fondo, sabía que algo se había roto en esa oficina del notario, algo que se había estado agrietando durante años. A diferencia de los huesos rotos y los dientes dañados que estaba aprendiendo a reparar en la escuela, esto no era así. Algo que no podía repararse con estudio, habilidad o ciencia. Un día estaba tomando un descanso para estudiar, navegando sin pensar en las redes sociales. Cuando lo vi, al principio, mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Mamá, bronceada y resplandeciente, envuelta en los brazos de un hombre que no podía tener más de 35 años. La leyenda debajo de la foto me detuvo el corazón, finalmente casada con mi alma gemela, Millie Woods. El amor se me resbaló de los dedos entumecidos. Me casé sin decírmelo. Intenté llamarla inmediatamente. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar los números correctos. Directo al correo de voz, por supuesto. Esa noche no pude dormir. La imagen de ellos juntos seguía reproduciéndose en mi cabeza, junto con 1000 preguntas. Por la mañana, ya había tomado una decisión. Empaqué una pequeña bolsa y tomé el primer vuelo. El vuelo a casa fue largo, pero cuando llegué, la casa se veía exactamente igual que cuando la dejé después del funeral. Los rosales de mi papá aún estaban perfectamente cuidados, y su silla favorita se veía a través de la ventana de la sala. La única diferencia era el porche rojo brillante en el camino de entrada, que definitivamente no había estado allí antes. Mamá abrió la puerta, usando una bata de seda que nunca había visto antes. Su expresión de sorpresa rápidamente se convirtió en enojo. Amanda, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz era fría. Vi tu publicación, logré decir. Vi que te casaste. ¿Nadie te invitó aquí? Me espetó, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, un hombre apareció detrás de ella, el de la foto. De cerca, parecía aún más joven. Nena, ¿quién es?, preguntó, envolviendo un brazo alrededor de su cintura. Nadie importante, respondió mamá, solo mi hija, que no sabe cómo. Antes de aparecer, sentí como si me hubieran abofeteado. Tu hija, que ni siquiera sabía que te casaste. Mi vida personal no es asunto tuyo, dijo mamá, levantando la barbilla desafiante. Nada de esto, mamá, papá solo se ha ido hace 3 meses. Ella se rió, luego soltó un sonido áspero, que no tenía nada de humor.
Oh, cariño, Brad y yo nos conocemos desde hace años. ¿Por qué crees que tomé todas esas vacaciones sola? Esos viajes eran aburridos. Brad los hizo muy interesantes. ¿No es así, cariño? Sonrió, acercándose más a él. Es enfermo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Mi voz era apenas un susurro. Tu padre era aburrido, respondió. Siempre trabajaba. Brad sabe cómo divertirse. Ahora te sugiero que te vayas antes de que llame a la policía. Esta es mi casa ahora, y no estás bienvenida aquí. Esta es la mitad de mi casa, le recordé. Tu padre nos la dejó a los dos. Sal de aquí, gritó. Su fachada serena se resquebrajó. Sal de mi casa. Vuelve a tus preciosos estudios y a tu pequeña vida perfecta que tu padre te compró. Me alejé. Las lágrimas nublaron mi visión. Lo último que vi antes de que se cerrara la puerta fue a Brad besando a mamá. Ambos se rieron. Corrí hacia mi auto de alquiler, justo antes de que los sollozos llegaran. Todos esos viajes, todas esas veces que ella decía que necesitaba descansar de la familia. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo esta doble vida? ¿Cuánto tiempo había estado traicionando a papá? ¿Traicionándonos a todos? Pasó otro mes. Estaba en medio de una clase de anatomía dental cuando sonó mi teléfono. Era la señora Jenkins, nuestra antigua vecina, que había vivido al lado durante 15 años. Estaba llamando. Era raro. Ella nunca llamaba. Amanda, cariño, dijo con voz vacilante. Pensé que deberías saber que hay camiones de mudanza en tu casa. Tu madre la está vendiendo. Las palabras no tenían sentido al principio. Eso es imposible, pensé. La casa es la mitad mía, respondí. Bueno, hay un letrero de vendida en el patio y están limpiando todo. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de mamá, esperando el silencio habitual. Para mi sorpresa, ella respondió al primer timbre. Bueno, si no es mi hija estudiosa, su voz estaba llena de sarcasmo. Mamá, ¿qué pasa? ¿Esto sobre vender la casa? Pregunté. Ella se rió, un sonido que me provocó escalofríos. Oh, sí, Brad y yo obtuvimos un precio fantástico por ella. Nos mudamos a México. El clima es mucho mejor allá. No puedes vender la casa, dije, tratando de mantenerme firme. Es la mitad mía. Papá nos lo dejó a los dos. Lo curioso es que ella dijo, sonando casi alegre. Resulta que es bastante fácil falsificar una firma. Solo unas cuantas prácticas y listo. La casa está vendida. El mundo se inclinó hacia un lado. Falsifiqué mi firma. Mamá, eso es fraude, eso es un crimen. Oh, por favor, se burló ella. Si no hubieras sido tan egoísta con el dinero de tu padre, no habría tenido que hacer esto. Brad y yo merecemos disfrutar la vida. Hablando de eso, acabo de comprarle el jaguar más hermoso. Está tan feliz con él. Está feliz con tu dinero. Mamá, eso es todo lo que le importa. Mocoso, escupió. Simplemente está celoso porque tengo un esposo joven y hermoso que me adora, mientras tú estás sola con tus libros aburridos y tus pequeñas herramientas dentales. ¿Qué sabes sobre el amor? Sé que papá te amaba, dije en voz baja. Te amó durante 30 años y así es como le pagas. Ella se rió de nuevo, esta vez con más fuerza. Tu precioso padre que te dejó más dinero que a mí, que me trató como si fuera una especie de esposa trofeo. Bueno, ahora tengo un trofeo real, un esposo joven y guapo que sabe divertirse. Y adivina qué, no nos importan tus leyes estadounidenses en México, no nos importas tú, ni tu herencia, ni nada. Vamos a vivir la vida que merezco. Mamá, por favor, acéptalo. Amanda, solo eres una niña triste y solitaria que está celosa de la felicidad de su madre. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita? Demasiado ocupada jugando con los dientes para tener una vida real, ¿no es así? Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Me senté allí en el aula vacía, mi teléfono todavía presionado contra mi oído, escuchando el silencio. Mi madre acababa de admitir que había cometido fraude, que había robado mi herencia, mi casa, todo. Me había traicionado a mí y a papá, y ella estaba orgullosa de ello. La vida tiene una forma curiosa de seguir adelante, contigo o sin ti. En los años después de la desaparición de mamá en México, terminé la escuela de odontología, completé mi residencia y empecé a trabajar en una clínica respetada. La herencia de papá me ayudó a comprar un hermoso departamento en un vecindario tranquilo y estaba construyendo la vida que siempre había soñado. A veces pensaba en mamá, generalmente tarde en la noche cuando no podía dormir. Me preguntaba si ella estaba feliz con sus decisiones, si valió la pena destruir a su joven esposo y su familia, pero sobre todo, traté de no pensar en ella en absoluto.
Entonces, un martes por la noche, mientras me relajaba después de un largo día en la clínica, sonó el timbre de mi puerta. No estaba preparada para lo que vi a través de la mirilla. Allí estaba mi madre, pero no era la mujer perfectamente vestida de diseñador que recordaba. Esta mujer estaba demacrada, usando ropa arrugada que ya le había visto mejores días. El cabello impecable de mamá se estaba volviendo gris desde las raíces, y su costoso maquillaje ya no se veía por ninguna parte. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. «Amanda», susurró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Bebé, por favor», dijo. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «¿Qué estás haciendo aquí?». Ella me empujó hacia el apartamento. Sus ojos se movían desesperadamente. «Necesito tu ayuda», dijo. «Brad, él tomó todo lo que pude». No pude evitar dejar escapar un dejo de satisfacción en mi voz. Todo el dinero de la casa, lo que quedaba de la herencia. Él lo gastó todo en juegos de azar y fiestas en México. Se abrazó a sí misma y continuó. Luego conoció a un chico de 20 años en un club. Se escaparon juntos, tomaron el Jaguar y se llevaron el poco dinero que quedaba. Me quedé allí, mirándola llorar, sintiendo solo satisfacción. Usé mis últimos dólares para volar de regreso aquí, continuó. Sé que cometí errores, pero soy tu madre. Déjame quedarme aquí contigo, por favor. Una risa surgió de algún lugar muy profundo en mí, sorprendiendo a ambos. ¿Qué te hace pensar que me quedaría contigo?, respondí. ¿Por qué te ríes?, preguntó. Porque robaste mi casa, dije, mi risa desvaneciéndose. Me equivoqué, gimió, cayendo en mi sofá. Lo sé, ahora lo siento. Por favor, Amanda, soy tu madre. Ya dejaste de ser mi madre el día que papá murió, tal vez incluso antes. Dije en voz baja, quiero que te vayas. Ella se puso de pie, las lágrimas instantáneamente reemplazadas por rabia. Pequeña perra ingrata, después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que me has hecho, la corregí. Ahora lárgate. No puedes hacerme esto, gritó, con el rímel corriendo por sus mejillas. Les diré a todos lo horrible que eres como hija. Les diré cómo dejaste a tu pobre madre sin hogar. ¿Qué pensarán de eso tus elegantes amigos médicos?, gritó mi madre. Mientras sus amenazas resonaban en mi apartamento, saqué con calma mi teléfono. A veces, las mejores armas no son armas en absoluto, solo la verdad, preservada en el momento adecuado. Antes de que sigas con tus amenazas, dije en voz baja, hay algo que deberías escuchar. Presioné reproducir y su propia voz llenó la habitación. Sonaba más joven, más confiada, con esa burla familiar de hace años. Oh, por favor, si no hubieras sido tan egoísta con el dinero de tu padre, no habría tenido que hacer esto. Resulta que es bastante fácil falsificar una firma, con solo unas cuantas prácticas. La color de su rostro desapareció mientras escuchaba su propia confesión. El fraude estaba ahí, grabado en su voz. Sus piernas cedieron y se hundió en mi sofá. ¿Grabaste esa llamada?, preguntó, su voz temblando. Papá me enseñó a estar siempre preparada, respondí, parando la reproducción. Él también me enseñó a hablarte de las consecuencias, algo que nunca pareces entender. No, dije, con voz firme. No, susurró, pero la incertidumbre en su voz era clara. El fraude es un crimen federal, mamá. Falsificar documentos para obtener ganancias financieras. Esos son años de prisión. Estoy seguro de que la policía estaría muy interesada en esta grabación. Ella me miró fijamente, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No manipulación ni cálculo, solo miedo genuino. Me iré, dijo rápidamente. Me iré, pero no. ¿Qué te crees?, la interrumpí. Solo estabas amenazando con poner a todos en mi contra. Me incliné más cerca. Esto es lo que va a pasar. Saldrás por esa puerta y nunca más volverás a contactarme. Sin llamadas, sin visitas, sin mensajes a través de amigos. Si alguna vez tengo noticias tuyas de nuevo, esta grabación va directo al FBI. Ella se paró con las piernas temblorosas, apretando su desgastado bolso contra su pecho, frente a la puerta. Se dio la vuelta por última vez. Amanda, todavía soy tu madre, dijo. No, respondí suavemente. Eres solo una mujer que dio a luz. Mi madre murió hace mucho tiempo, probablemente cuando empezó a engañar a mi padre en esos resorts. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado, y luego salió corriendo por la puerta. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, escuchando el silencio de mi apartamento. Luego caminé hasta mi habitación y saqué un viejo álbum de fotos.
Una de las pocas cosas que había logrado salvar antes de que ella vendiera la casa. Había una foto nuestra de cuando yo era pequeño. Mamá, papá y yo en la playa. Sonriendo todo feliz. Toqué suavemente el rostro de papá. Te extraño, susurré. Luego cerré el álbum y lo guardé. No sé qué pasó con mi madre después de ese día. No sé si encontró un lugar donde vivir, si alguna vez reconstruyó su vida, o si alguna vez realmente se arrepintió de lo que hizo. A veces la gente pregunta por ella y yo simplemente digo que no estamos en contacto. La verdad es que no quiero conocer a la mujer de ese álbum de fotos. La madre que una vez me amó, esa mujer se fue, y la persona extraña que apareció en mi puerta ese día, ya no es mi problema.